Que la gracia de nuestro Adón Yahshua, el amor de Yahweh y la comunión del amadísimo Roy Jacob sea con cada uno de ustedes. Y continuamos en el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 3, pasur 16 al pasur 24. Continuamos con la segunda parte acerca de la muerte de Isabel o Jezabel, la muerte de la congregación apóstata que será destruida a manos de ¿quién? A manos de Yahú, no Jehú, que Yahú simboliza al destructor, o sea, a la misma bestia. Que en segunda de Emisarios no Reyes, capítulo 9, pasur 30 al 37, nos habla de la gran apostasía dentro de la nación de Israel, no de Yahweh, liderada por una mujer, por una congregación idólatra, rebelde y pagana en contra del Elohe de Jacob, o sea, en contra de Yahweh. Isabel o Jezabel simbolizaba y simboliza la Jerusalén actual, ¿no de qué? No la Jerusalén, porque ellos le quitaron el nombre de Yahweh a la ¿qué? A la ciudad y le pusieron la ciudad de Jerusalén, la ciudad del dios cananeo llamado ¿qué? Llamado Salem. Que a través de sus reyes, o sea, de sus presidentes completamente paganos, y al igual que sus falsos líderes religiosos completamente paganos e idólatras, ambos han destruido la congregación de Yahweh hasta el día de ¿qué? Hasta el día de hoy. Los cuales fueron en el antiguo pacto y serán destruidos por el mismo Yahweh a través de ¿quién? A través de Yahú, no ningún Jehú, que simboliza el destructor, símbolo del antimachía, o sea, símbolo de la bestia, al cual Yahweh usaría contra una mujer, contra una congregación genocida, adúltera, idólatra y completamente pagana y rebelde en contra de Yahweh. Yahú, no Jehú, era el ungido de parte de Yahweh para a través de él Yahweh derramar su juicio, su ira contra el culto que se encontraba en el antiguo pacto y se encuentra hoy en día contra el culto del señor Baal. O sea, que la palabra Baal es un título con el cual el diablo se hace adorar a través de él. Que la palabra Baal significa que Señor. Libro de Oseas capítulo 2, pasur 16 al 17. ¿O por qué razón Yahweh le prohibió a su pueblo que lo llamaran con ese título de qué? De Señor. Por la sencilla razón del que se hace adorar a través de la palabra curios en griego y Señor en el español, es un título con el cual el diablo se hace adorar a través de ¿qué? Mire, a través de él. Yahweh le prohibió a aquellos que mencionamos su nombre que lo llamemos a él con ese título de ¿qué? De Señor. En su lugar Yahweh le dijo a su pueblo que lo llamaran ¿qué? Ishi, o sea, que significa esposo. Este culto a Baal existía y existe actualmente dentro de su ¿qué? Mire, dentro de su pueblo, el cual fue introducido por el Pelele Ahaz, no Akkad. Yahú, no Jehú, era un símbolo de la bestia. La bestia destruirá a esta gran ramera. Léalo en el libro de Revelaciones, capítulo 17, pasur 15 al 18. La que gobierna las naciones no es Roma, es la Jerusalén actual. A ella es la gran ramera, la mujer adúltera, la mujer fornicaria, a la cual se refiere el libro de Revelaciones. Ya que el libro de Revelaciones fue escrito para la nación de Jacob, no para nadie más. La que está adulterando actualmente con Hasatán, sus ángeles caídos y sus demonios,
a través de sus nombres de blasfemias, de Dios, de Hachén, de Adonai, de Curio, de Señor, del Elión, es la nación de Israel actual, que su juicio está revelado en el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 3, pasur 16 al pasur 24. Que en el tema anterior los leímos y ahora vamos a explicar estos pasures, que les repito, detrás de lo literal existe una gran revelación espiritual, revelado en las mujeres de Sión, revelado en las joyas, revelado en los velos, revelado en los perfumes, y revelado en todo lo que todo lo que esté relacionado en cuanto a en cuanto a la belleza. Estos pasures tienen dos significados. El primer significado es literal y su segundo significado es que es espiritual. El primer significado es para referirse a las mujeres esposas de los falsos ministros de la tribu de ¿qué? De la tribu de Yahudá, que se quitaron el nombre de Yahweh dentro de esa tribu y se han puesto Judá. El segundo significado es para referirse a las mujeres, a las quejilás, a las congregaciones de Sión, o sea, de Jerusalén. Continuamos en el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 3, pasur 16 al 24. El segundo significado es espiritual y era y es para referirse a las 12 tribus de Israel, no de Yahweh. En el libro de Yaxayá, capítulo 3, pasur 16 al 24, tiene un título que dice: el juicio de Yahweh, la ira de Yahweh contra las hijas, contra las mujeres, contra las quejilás, contra las congregaciones de ¿qué? De Sión, o sea, de Jerusalén. El juicio de Yahweh era y es contra aquellas mujeres, contra aquellas congregaciones completamente idólatras, blasfemias, soberbias y paganas que se encuentran en contra de ¿quién? En contra de Yahweh. Dice Yaxayá, no Isaías capítulo 3, pasur 16. Asimismo dice Yahweh, por cuanto las hijas de Sión, o sea, de Jerusalén, se ensorbecen. ¿Qué significa la palabra ensorbecer? La palabra ensorbecer significa provocar o causar soberbia, altivez, que es un sentimiento de superioridad, o sea, que ella se creía mejor que las demás que las demás mujeres, que las demás congregaciones de la nación de ¿qué? De la nación de Israel, no de Yahweh. Las mujeres, congregaciones más soberbias, eran y son de la tribu de Yahudá, aún en la época de ¿quién? Aún en la época de Yahshua, que hoy en día simbolizan ellas o son ellas los famosos fariseos y los famosos ministros. Ellos eran de la tribu de ¿quién? De Judá, los famosos Yeshua, los famosos judio-mesiánicos. Estos son los famosos, las famosas mujeres, las famosas congregaciones que se han levantado en contra de ¿quién? En contra de Yahweh. Ya que ellas eran y son muy ricos actualmente, y ellas eran las mujeres, las esposas de los falsos ministros de Yahudá. Esas mujeres ocultaban su fealdad interior y su vacío interno de Yahweh. Ellas lo hacían a través de sus vestimentas y lujos externos, haciéndole creer a las demás mujeres, o sea, a las demás congregaciones,
que su belleza interior, oiga, no exterior, se manifestaba externamente a través de sus riquezas materiales. O sea, que esas eran y son las señales, según ellas, de que ellas eran y son las favoritas de ¿quién? Oiga, de Yahweh. Las mujeres quejilás, congregaciones ricas sin Yahweh, sin Yahshua y sin el amado Ruach HaKodesh, por la sencilla razón de que ellas andaban presumiendo de lo que más de lo que más carecen. La nación de Israel, no de Yahweh, ellos presumían y ellos presumen actualmente a los ignorantes de las Escrituras de que ellos son el pueblo de Yahweh, los favoritos de Yahweh, que Yahweh los tiene que salvar y Yahweh los tiene que liberar según ellos, sin ni siquiera ellos mencionar su nombre entre ellos mismos. Antes, desde hace siglos, se lo han ocultado a la humanidad y en su lugar los tienen adorando ¿qué? Demonios. Libro de Yaxayano Isaías, capítulo 3, pasur 16, que dice, y andan con cuello erguido, que andar con el cuello erguido era una antigua expresión que empleaban esas mujeres soberbias para expresar su altanería, su orgullo y su desprecio ante las demás hacia las demás mujeres, que según ellas eran paganas, gentiles ante ante ella. Yaxayano Isaías capítulo 3, pasur 16, dice, y con ojos desvergonzados, o sea, andaban con sus miradas coquetas, manifestando su lujuria, tanto literal como espiritualmente hablando. Las mujeres de Yahudá eran sexualmente seductoras, ofrecidas y promiscuas que miraban lasciviosamente a los hombres para llevarlos y seducirlos a la inmoralidad sexual a través de sus a través de sus coqueteos, con el único fin de llevarlos a la a la cama a dormir con ellas. ¿Qué significa esto espiritualmente? La cama es un lugar donde todos nosotros cuando termine el día tenemos que ir a tenemos que ir a dormir, tenemos que ir a parar en en ella. ¿Qué significa esto? Que cuando a nosotros nos llegue la noche, nos llegue la hora de partir de este mundo, nosotros iremos al lugar a donde tenemos que ir a parar todos los seres humanos, a nuestras propias tumbas. A ese lugar es que todos vamos a ir a parar, ¿a la al cementerio. Eso simboliza la cama en las Escrituras. Que el objetivo de estas mujeres, de estas congregaciones, es seducir a aquellos que desconocen la Escritura y se dejan seducir por sus coqueteos y por su apariencia externa religiosa, con el único fin de irse con ellos a la a la muerte, porque ellos se van a llevar los que más puedan con con ellos. Las personas que le viven parando bola a esas mujeres, a esas congregaciones coquetas y que se dejan llevar por su apariencia externa religiosa, o sea, por sus ritos religiosos, esas personas tarde que temprano caerán en sus garras si no dejan de pararle bola a esas mujeres, a esas congregaciones completamente coquetas, que la palabra coqueta significa que ellos viven mezclando locados con lo pagano, con el único fin de llevar a esas personas a la a la muerte.
Libro de Yaxayano Isaías, capítulo 3, pasur 16, que dice: cuando andan, van danzando y haciendo son con sus pies. Oigan, ellas serán tan soberbias y tan orgullosas que con sus pies hacían sonar los adornos de oro que ellas llevaban en sus tobillos. ¿Qué significa espiritualmente esta palabra que cuando ellas van danzando, van haciendo son con sus pies? Significa que ellas a todo el mundo le van diciendo que su caminar, que su andar en Yahweh era de pureza, de realeza y de caduchá. Sin mencionar su nombre, sin creer en Yahshua y sin ser regenerados por el amado Ruach HaKodesh. Yahweh estaba condenando la soberbia, la altivez, el orgullo de las mujeres de Sión, tanto literal como espiritualmente hablando, que esa era la causa de su ira, del juicio de Yahweh ¿contra quién? Mire, contra ellas, contra las 12 tribus de Jacob. Yahweh jamás estaba condenando ni sus ropas externas ni sus joyas externas. Jamás de los jamases. Yahweh no estaba condenando sus joyas literales, jamás. Pero a causa de la decadencia espiritual, tanto de las mujeres como de las 12 tribus de Israel, no de Yahweh, como el vacío que había de Yahweh dentro de ellas llenaban y llenan ese vacío a través de las relaciones sexuales con los hombres. O sea, ellas solo pensaban darle gusto a a su carne. ¿Qué significa esto espiritualmente? Espiritualmente, las 12 tribus de Israel, no de Yahweh, ellas hasta el día de hoy se han prostituido. Se han prostituido con sus amantes. Con Hasatán, con los ángeles caídos y con los y con los demonios. Ahí tienen los amantes con los cuales ella se vive prostituyendo a través de los nombres de blasfemia. Por esa razón, en el año 607 de nuestra era común, todas esas mujeres, todas esas congregaciones ricas sin Yahweh, sin Yahshua, ellas pasaron de ser ricas espiritualmente a la más decadente pobreza espiritual. Y ellas perdieron su libertad que tenían en Yahweh y ellas la cambiaron por la esclavitud espiritual como una gran señal causada por su soberbia en contra de en contra de Yahweh. Por ellas despreciar a causa de sus riquezas materiales, ¿a quién? A Yahweh. A la nación de Israel actual, no de Yahweh, a ellos se les llama los libres sin Yahweh, sin Yahshua y sin el amado Ruach HaKodesh. Los ricos sin sin Yahweh. Porque ellos espiritualmente viven mezclando, vuelvo y le repito, locados con lo pagano. A raíz de eso, ellos viven esclavos del mismo Hasatán a través de sus doctrinas completamente satánicas y de sus nombres y de sus nombres de blasfemia. Libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 3, pasur 17. Que dice: por lo tanto el Adón raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Yahweh descubrirá su vergüenza. ¿Qué significa? Que Yahweh la eliminaría, la borraría de sobre la faz de la tierra. O sea, dentro de la misma nación de Jacob, él la eliminaría como una de sus como una de sus tribus. Si ellas no se arrepentían, o sea, esas mujeres, esas congregaciones apóstatas,
y si ellas no dejaban de blasfemar de su ¿qué? De su nombre. Ya que la tribu de Yahudá, ella era la cabeza de las demás hijas de Sión, o sea, de las demás tribus de Jerusalén. Ya que raparse la cabeza simbolizaba la ira de Yahweh y la muerte literal de esa ¿qué? De esa persona. Leámoslo en el libro de Vayikra, mal traducido por Levítico, capítulo 10, pasur 6. Que dice ahí la escritura: entonces Moshe dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, que no se raerían la cabeza, que no se cortaran sus cabellos, que no se fueran a, como dicen, a pelar, a rapar, o sea, a calviar su cabeza, que no rompieran su comunión con Yahweh por causa de sus dos hijos apóstatas, que fueron destruidos por el fuego de Yahweh, por el mismo Ruach HaKodesh, por ellos querer usurpar al gran sumo Cohen Agadol, llamado ¿qué? Aarón. Si Aarón y sus hijos, por sus dos hijos apóstatas, ellos raerían sus cabellos, que era un símbolo de la comunión con Yahweh, ellos desatarían la ira de Yahweh ¿sobre quién? Sobre ellos y contra su mismo pueblo. Ya que en el antiguo pacto por uno pagaban ¿qué? Mire, pagaban todos. Ahora, ¿sabían ustedes que las mujeres de Israel, no de Yahweh, cuando ellas se casan con los judíos apóstatas, ellas se rasuran la cabeza? Estas mujeres se rasuran la cabeza y en su lugar usan pelucas de diferentes ¿qué? De diferentes colores. Y cada que van a tener relaciones, ellas usan una peluca que, mire, diferente. Ellas lo hacen, escuchen, se rapan la cabeza como un símbolo de lo que ustedes acaban de escuchar. Ellas se rapaban la cabeza para darle gusto a sus maridos apóstatas y ellas por amor a ellos, ellas rompían y rompen su comunión con Yahweh. En pocas palabras, ellas se declaraban abiertamente enemigas ¿de quién? De Yahweh, al igual que sus ¿qué? Que sus maridos apóstatas. Y esa ley de raparse la cabeza la establecieron sus ancianos, sus rabinos, sus sabios ¿qué? Apóstatas. Que la ley en el antiguo pacto de que por uno pagaban todos, esa ley quedó abolida por el mismo Yahweh en el libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 18 del pasur 1 al 32. Libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 3, pasur 17 al final, que dice que Yahweh descubriría su vergüenza, o sea, su inmundicia ante las demás ¿qué? Ante las demás mujeres, o sea, ante las demás tribus si ellas no sé qué, no se arrepentían. En el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 3, pasur 16 al 24, que aquí el Ruach HaKodesh va a comenzar a revelarle lo que significan sus joyas, su velo, sus pomitos. Yahweh describe su juicio contra las mujeres, contra las quejilás congregaciones de Yahudá, que si ellas no se arrepentían de su idolatría y de su paganismo, Yahweh les quitaría toda la belleza con la cual él mismo las adornó a ellas. Escuchen, si de pronto escuchan alguna de estas hermanas que pertenecen a esas sectas satánicas, trinitarias y unitarias, donde le dicen a las hermanas que ellas no se pueden cortar ese cabello lleno de horquillas, que porque según ellas rompen su comunión con su Señor, o sea, con el mismo Hasatán. Y que las hermanitas no se maquillan, que porque Jezabel se maquillaba, y eso es el espíritu de Jezabel. Cuando la misma escritura les está desmintiendo esa doctrina completamente que es satánica.
Ya que aquí la escritura le está revelando que es Yahweh el que les pondría toda su belleza y es Yahweh el que les quitaría su belleza, que su belleza simbolizaba su esplendor, su cabó, sus joyas simbolizaban sus dones, sus regalos, su amado Ray Jacob, ¿sobre qué? Mire, sobre ellas. El maquillaje era un símbolo del esplendor del acabó de Yahweh sobre esas que, mire, sobre esas mujeres. ¿O por qué razón creen que Jezabel cuando vio que entró Yahú, no Jehú, a asesinarla a ella, a destruirla a ella, por qué razón ella se maquilló y se arregló el cabello? Pues por la sencilla razón de que maquillarse y arreglarse el cabello significaba que ella aún continuaba, bajo el esplendor y bajo la acabó y bajo los dones de su ¿qué? Mire, de su príncipe Baal. El maquillaje simbolizaba que ella era una reina y ella aún no estaba ¿qué? Mire, ella aún no estaba destruida. Pero ese día sería una reina ¿qué? Mire, una reina caída. El maquillaje, las joyas, era un símbolo del esplendor, del acabó de Yahweh, del amado Ray Jacob, ¿sobre qué? Mire, sobre esas mujeres. Eso simboliza el maquillaje. Por eso dice Yahweh que Él les quitaría todo ¿qué? Toda la belleza, todo el esplendor con que Él mismo las adornó a ellas. Y Él les cambiaría ese esplendor, esa belleza, por pestilencia, por hediondez. Que hediondez es el olor que emanan los cuerpos que, mire, muertos. Yahweh les cambiaría su unción por la unción de la ¿qué? Mire, por la unción de la muerte. Yahweh les cambiaría su libertad en Yahweh, se las cambiaría por sogas, por cautiverio, por exilio, por esclavitud, fuera de su casa, fuera de Jerusalén, fuera de su congregación, fuera de su pueblo. O sea, ellas serían desarraigadas de la misma nación de Jacob. Yahweh les quitaría su calzado, símbolo de libertad, se los cambiaría ¿por qué? Por esclavitud, por exilio. Yahweh le quitaría todas sus joyas, sus riquezas con las cuales Él las adornó. Él quitaría todos sus regalos de ella, que todas ellas eran un símbolo de los regalos del amado Ray Jacob en esas mujeres, en esas congregaciones. Que les aclaro, los regalos, los dones son irrevocables y el Ray Jacob no se los quita. Yahweh quitaría de ellos la persona al amado Ray Jacob, que era el que le daba esos ¿qué? Mire, esos regalos, esos dones. Yahweh, si ellas no se arrepentían, Él les quitaría todo su maquillaje con el cual Él las maquilló. Él les quitaría toda su hermosura de ellas si ellas no se arrepentían de su idolatría y de su paganismo. Yahweh las dejaría tal cual como Él las encontró. ¿En dónde? En el desierto, en el mundo, en el paganismo. Completamente ¿qué? Horribles, feas, espiritualmente ¿qué? Hablando, para que no se me vayan a levantar las dorcas a caerme encima. Que les aclaro, no existe mujer fea, no hay mujer fea, sino marido ¿qué? Pobre. Dejémoslo hasta aquí, mis hermanos y mis hermanas. Que Yahweh, Yahshua y el amado Ray Jacob les continúen bendiciendo. Y por favor no se olviden de suscribirse, que es completamente gratis. Y no se olviden de darle like al video si les gustó y compartir esta información
para que le pueda llegar a muchísimas personas y que tengan hambre y sed de la verdad. Y cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, ustedes lo pueden hacer a través de los comentarios. Y si lo desean, se pueden hacerlo, se pueden unir a la membresía, donde ahí aclararemos todas las inquietudes que cada uno de ustedes tenga. Y así nos podemos conocer nosotros virtualmente, que nosotros nos reunimos todos los días lunes a partir de las 6 p.m. Las personas que deseen apoyar nuestro trabajo, lo pueden hacer a través de la cuenta Nequi que le aparece ahí en pantalla. Y pues quiero darle un saludo muy especial a todos los hermanos de la membresía. Que Yahweh, Yahshua, el amado Rey Jacob les bendiga por apoyar nuestro trabajo. Y gracias por su colaboración. Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo. Y muchas gracias por haberme escuchado y chalón, chalón.